verdadero lujo, escritor, un hombre leído en más de 20 idiomas. Oye, está Jorge Bucay conmigo en la tarde del Social TV Show. Bienvenido, para mí es un gustazo. Muchas gracias, igualmente, la verdad. Un hombre de Buenos Aires. Así es, porteñito. ¿Tiene algún significado especial dentro de Bucay ser bonaerense? Bueno, al principio tenía que ver con una ciudad hermosa, cosmopolita, de grandes posibilidades, con un gran centro cultural, con mucha prosapia universitaria. Yo crecí en esa Buenos Aires. Yo nací hace 72 años, ese es un número. Pero hace 50, cuando yo cursaba en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires tenía un prestigio bien ganado, por cierto, y era realmente el centro de la cultura académica de toda Latinoamérica. ¿Cómo es ser un argentino de Buenos Aires cuyos 4 abuelos son sirios? Bueno, en realidad es una mezcla aún mayor que esto, porque de estos abuelos sirios, algunos son judíos, otros son árabes, unos musulmanes, otros cristianos. Así que mi familia era una mezcla, un crisol de razas verdadero, como se dice en Argentina, ¿no? Como es vivir entre cuentos. Todo lo que yo cuento y todo lo que yo aprendí, todos los cuentos que cuento en mis libros, tienen que ver con lo que yo mamé durante muchísimos años de mi infancia, de mis abuelos judíos que contaban cuentos hasídicos y de mis abuelos árabes que contaban cuentos de derviches. Pero no fuiste a la universidad a estudiar letras. No fui a estudiar letras, fui a estudiar medicina. Me gradué de médico clínico, digamos. ¿Creías así. que como escritor no podías ganarte la vida? Yo nunca quise ser escritor y de hecho, si me preguntas la verdad, creo que no lo soy, para ser sincero, para no engañar a nadie. Un escritor es otra cosa. Un escritor es mi amigo Marcos Aguinis. Un escritor era Julio Cortázar. Un escritor es alguien que es capaz de usar la palabra como un pincel para pintar sobre una tela blanca un paisaje colorido. Y la gente que ha leído toda esa cantidad de libros tuyos en más de 20 idiomas, ¿qué le puedo decir? ¿Quién es Jorge Bucay entonces? Yo creo que soy un tipo común, de verdad. Creo que soy un docente en realidad. La verdad que lo que yo hago es docencia sobre un tema que me importa, que me importó toda la vida, que es la conducta humana. Y ese estudio de la conducta humana se llama psicología. Y entonces soy un docente de psicología de la vida cotidiana. He trabajado muchos años como médico, he trabajado como psicoterapeuta muchos años atendiendo pacientes. Pero antes de eso también trabajé como taxista, como almacenero, como payaso en un circo. Dios. He trabajado de muchas cosas que me han aportado tanto como la medicina y tanto como la psicología, ¿no? Yo no creo ser un tipo especial, lo que seguro no soy no soy un sabio, no soy un escritor, no tengo ese arte. Soy un docente que escribe. Y escribo como escribo, fíjate, gracias a alguien que no tiene nada que ver ni con la medicina ni con la literatura. Mi mamá fue al colegio primario hasta 4º grado, porque después de 4º grado tuvo que salir a la calle a vender panecillos dulces en la calle para aportar dinero a la familia, digamos, de ella, que no tenía para comer en Buenos Aires y en aquellas épocas. Y mi mamá no terminó la escuela y por lo tanto no sabía leer. Y después le apareció un hijo, que fui yo, y mi hermano, y yo empecé a escribir en un periodiquillo del barrio de La Floresta, escribí algunos artículos y mi mamá estaba encantada. ¿Te imaginas? El hijo escribía en el periódico, pero no podía leer ella, porque no sabía leer. Digo con orgullo que mi mamá aprendió a leer para leerme a mí. Qué cosa tan bellísima, bella. ¿verdad? Y entonces a ella le costaba, obviamente, entender y comprender el texto, porque podía leer, pero la cosa es la comprensión de texto, tú sabes, eso son cosas diferentes, ¿no? Y yo le había comprado diccionarios y le hacía llegar todo lo que yo escribía. Y un día mi madre me dijo, no entendí el artículo que escribiste esta semana. Y le digo, mamá, ¿cómo que no entendiste? Tú puedes entender todo esto si tienes los diccionarios. No, las palabras las entiendo todas. Pero no entiendo lo que quieres decir, no entiendo. Y entonces yo le dije, ¿quieres que te lo explique? Sí. Y entonces se lo expliqué. Me dijo, qué interesante. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, mamá. ¿Por qué no lo escribes como me lo cuentas a mí? Era crítica literaria sin saberlo, genial. Desde ese día, yo nunca escribí algo, nunca más, hasta hoy, sin preguntarme. Mi mamá lo entendería. Qué cosa tan extraordinaria. Y yo creo que una parte del éxito de los libros es que están escritas como para que lo entienda hasta mi mamá. Claro. En el pensamiento de que si lo entiende mi mamá, Carl Sagan también lo puede entender, pero al revés no.
Siempre pienso en la gente que dice, yo no escribo, a mí no me importa ser leído ni comprendido. Qué mentira tan grande. No, a uno no importa. Lo que pasa es que, bueno, también a veces uno escribe para los que lo van a leer. Hay un escritor profesional en algunos. Hay gente que escribe profesionalmente y no emocionalmente, digamos. Nada es criticable. Mira, los libros sirven, decía Borges, para no tener que repetir tanto las mismas cosas. Es cierto. Y yo valoro mucho a la gente que escribe. La verdad que valoro mucho. Es un poco aburrido la gente que siempre cree que está escribiendo el bestseller que le va a salvar la vida al otro, ¿no? Esa gente es un poco aburrida, es un poco tediosa. Yerto y frío. Claro, exactamente. Eres un ayudador de la gente, así te identificas. Y crees que la gente tiene la capacidad de sanarse a sí misma, que no necesitan más nada. ¿Cómo Bueno, es eso? eso de que no necesitan más nada lo dijiste tú, yo nunca dije eso. Pero sí Ese es mi cuento. Pero sí Ahora dije, oigo el suyo. Pero sí dije que la gente debe sanarse a sí misma. Quiero decir, quizás yo te pueda ayudar, quizás otro profesional te pueda ayudar, quizás una pareja te pueda ayudar, quizás un hermano te pueda ayudar. Pero seguramente todas esas ayudas de nada servirían si tú no te ocupas de ti. Lo que digo es que solamente tú puedes dirigir la orquesta que toca la música que te puede curar de todos los males que tienes. Contigo solo no alcanza, pero sin ti nada sirve. Tienes un libro que se llama El cuento favorito de Dios. No, ¿No? lamentablemente no, pero qué buen título. Cuando llegue a mi casa lo voy a empezar a escribir. El cuento favorito de Dios. No. Leí eso en alguna selección de tus Mira, títulos. últimamente soy tan prolífico, escribo tantas cosas que no son mías que ya no sé. Quizás Pues te han acreditado eso. tengo que vigilar a alguien que debe estar escribiendo por mí cuando yo duermo, porque hoy me llegó un mensaje que me dice, ¿salió esto en internet que escribiste tú? No. ¿Y esta qué? No. ¿El cuento favorito de Dios cuál sería? El cuento favorito de Dios es el título que yo podía ponerle a un cuento, hermoso cuento, pero es un cuento que tiene 400 años. 400 años. El cuento es así. Habla de un rabino que se llama Baal Shem Tov. Dicen que era un hombre tan piadoso que hablaba con Dios. Él. Un día por año, que él decidía cuál era, él llamaba a reunirse con él a toda la gente que tenía un problema que no había resuelto, una enfermedad que no podía curar, una situación que no podía resolver. Entonces, ese día él se los llevaba a un lugar secreto en el bosque. Y en ese lugar secreto él encendía un fuego de una manera muy especial. Y cuando todos estaban ahí reunidos, él decía unas palabras que solo Dios escuchaba. Y dicen que esas palabras le encantaban tanto a Dios, que Dios concedía el beneficio de sanar a los que penaban, resolver lo que tenían un problema, acomodar las cosas de todos. Pero un día el Baal Shem Tov se murió. Y entonces la gente que seguía no sabía encender el fuego de esa manera y tampoco sabía las palabras que él decía. Pero igual se iban al bosque un día por año y pensaba cada uno sus problemas. Y como no sabían qué tenían que decir, cantaban una canción. Y dicen que a pesar de que las palabras no eran dichas, a Dios le gustaba tanto lo que escuchaba que igual concedía el beneficio de sanar a los que tenían una pena. El tiempo ha pasado, nosotros no sabemos dónde es el lugar, cómo se arma el fuego, cuáles son las palabras, qué es lo que hay que decir, cuál es el día, pero sin embargo hay algo que sí sabemos. Sabemos esta historia y sabemos este cuento. Dicen que a Dios le gusta tanto este cuento que basta que alguien lo cuente con emoción y que alguien lo escuche con ganas para que Dios se sienta complacido de escuchar este cuento y conceda los deseos de cualquiera que esté con un problema, con una cosa que no tiene solución. Ojalá sea cierto, ¿no? Amén, que así sea. Estás en Miami no por gusto, hay un evento. No, estoy en Miami por gusto. Además, aprovechando mi gusto... ¿Te gusta? Y además vienes a un evento. No, me encanta esta ciudad, la verdad que adoro ¿Sí? esta ciudad. Adoro esta ciudad, pero vine para trabajar un poquitito, para hacer algo que a mí me gusta mucho hacer, que es un encuentro entre amigos, la verdad, que he llamado Conversaciones. Y lo he llamado Conversaciones con Jorge Bucay porque la idea es contar algunos de estos cuentos que a mí me gusta contar, compartiéndolo con amigos, escuchar preguntas y hablar sobre esas preguntas que a todos nos quedan y que todos quisiéramos encontrar alguna respuesta. Ahí está toda la información en pantalla, 10 de marzo, 12 de marzo,
el horario, la información, todo está ahí exactamente para que puedas llegarte a verlo en Miami Beach, exactamente en North Miami Beach, y poder disfrutar de Jorge Bucay presencialmente. Especialmente porque a alguien que no es un escritor, pero escribe, no hay nada que le dé más placer en la vida que ver los ojos que te han leído. Exacto. Entonces, qué bueno sería que no me priven de ese placer, ¿no? ¿Cuál es el cuento de Bucay para Bucay? ¿Existe? Bueno, yo creo que siempre hay un cuento para cada persona en cada momento. Un cuento que necesita que le cuenten o que le viene bien que le cuente. Yo me he contado muchos cuentos a lo largo de la historia. Este que me pides ahora es el cuento que yo siempre me cuento. El cuento que supongo que cerrará el encuentro de estos días, ¿no? También, como anticipo. Había un hombre que se llamaba Latif. Latif era un hombre muy pobre, vivía en la plaza de su ciudad, en un zaguán, de la limosna que le daban otros, a cambio de sus conocimientos, de su intuición, de su sabiduría, de su sentido común. La gente venía, le hacía una pregunta, Latif le daba una respuesta, y la costumbre era que si uno estaba contento con la respuesta que le daba, la persona le daba una moneda, y de eso Latif comía, y repartía el resto con otros mendigos. Un día hasta esa plaza vino el emperador. Y el emperador le dijo: Latif, he escuchado mucho de ti. Ha muerto mi padre, mi madre. Yo no tengo ni la astucia de mi madre ni la inteligencia de mi padre para gobernar este imperio. Ven conmigo al palacio, ayúdame. Y Latif le dijo: no, yo estoy bien aquí. Dijo: por favor, la gente necesita un juez justo y sabio, por favor, ven conmigo. Para no hacer tan larga esta historia en este momento, Latif aceptó la invitación. Pero sucedió que las respuestas que Latif le daba al rey, al emperador, eran tan justas y tan sabias que el emperador se volvió más querido y más buscado y más deseado, y el imperio creció. Y todos sabían que esto se debía a Latif. No había nada en un momento que el emperador hiciera sin consultar a Latif antes, para celo y para enojo de todo el resto de los cortesanos. Un día empezaron a correr el rumor de que Latif estaba conspirando, estaba reuniéndose con traidores para derrocar al emperador. El emperador no podía creerlo, pero decidió ir al lugar donde decían que se reunía con sus rebeldes. Era una habitación en el ala más lejana del palacio. Latif estaba dentro de la habitación, el emperador golpeó. Latif abrió la puerta y le dijo: hermano. Y el emperador le dijo: ¿estás conspirando contra mí? Le dijo: ¿cómo se te ocurre? Déjame pasar. Y entró. En la habitación no había nadie. Lo único que había era una túnica toda rotosa colgando del techo, un plato de madera en el suelo y una vara de caminante. Y le dice: ¿qué haces aquí? He venido a encontrarme con estas cosas, dijo Latif. Y le dijo: pero si acá no hay nadie, ¿para qué vienes? Hace 6 meses, cuando yo vine aquí, a dormir en estas sábanas tan suaves, en este colchón tan mullido, a comer la comida tan rica, a recibir el dinero que me das, que yo reparto entre la gente que más lo necesita, para su placer y el mío, me siento tan cómodo, me siento tan halagado. Y hace 6 meses lo único que yo tenía era esta túnica, este plato y esta vara. Vengo aquí porque tengo mucho miedo de que tanto halago me haga olvidar de dónde vine. Y me cuento este cuento, querido amigo, porque yo nací en Floresta, ¿sabes? En un barrio de los suburbios de Buenos Aires hace 72 años. En un barrio que estaba a media cuadra de la quema municipal, donde se quemaba la basura de toda la ciudad de Buenos Aires. En un barrio que olía a humo y a basura. Hoy estoy aquí con el halago de ser entrevistado por ti, con el halago de estar en Miami hablando para ustedes, con este halago. Me cuento este cuento porque quiero estar seguro de que nunca me voy a olvidar de dónde vine. Amén. Qué bien, qué genial. Muchísimas gracias. No esperábamos menos. Jorge Bucay, queridísimo por toda la gente de nuestro continente y de muchos lugares, de más de 20 idiomas, su obra está disponible. Pongo la información de Bucay nuevamente en pantalla para los que quieran formar parte de este evento en Miami. Exactamente será en North Miami Beach los días 10 y 12 de marzo. Los cuentos que me enseñaron a ser quien soy. Jorge Bucay en el sur de la Florida, en Miami, para todos sus seguidores, para la gente que quiere encontrarse, para la gente que tiene el divino hábito de saber escuchar. Muchísimas gracias, maestro, por haber estado con nosotros. Hago una pausa, vuelvo enseguida.